Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de nada agradecer que estéis aquí un día más conmigo en este caso. Os doy la bienvenida a este vídeo y hoy os vengo a hablar sobre Axie Infinity un día más. Voy a presentaros una guía completa actualizada de Axie Infinity comentando lo más importante, ya recopilando también todas las novedades que han pasado recientemente en cuanto a la reducción del SLP, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una guía donde vamos a saltar las partes así más aburridas, que es de cómo meter fondos en nuestra cuenta de Axie, etcétera. Todo eso lo vamos a pasar por alto, no lo vamos a explicar en este vídeo, pero sí nos vamos a centrar un poco en cómo funciona el juego, qué se puede hacer en el juego, cuáles son las mejores rutas o estrategias para ir avanzando de forma correcta en el juego, ¿vale? Así que nada, simplemente daros la bienvenida a todos los que estéis viendo este vídeo. Si no estáis suscritos al canal, pues obviamente agradecemos muchísimo que os suscribáis para que poco a poco vayamos creciendo en el canal y podamos llegar a más gente. Y obviamente también invitaros a que os unáis a la comunidad de Telegram, el cual está el link en la descripción del vídeo, donde allí podemos hablar sobre The Axie Infinity o cualquier otro proyecto de criptomonedas que nos haga generar ingresos. Dicho esto, vamos ya con la guía y a explicar un poquito las 5 cosas básicas que queremos ver en esta guía. Vamos a tratar primero los conceptos básicos, cositas que deberíamos de conocer de Axie Infinity. Segundo, vamos a hacer el foco en el apartado punto 2 sobre los Axies, que son los Axies, al final son las mascotas que llevan todo este juego, hay que saber un poco algunas cositas sobre ellos. Tercero, nos vamos a centrar en cómo funcionan un poco los combates, cómo es el método de combate, bueno, algunos truquillos que podemos saber. 4 son los diferentes modos de juego que existen a día de hoy en Axie Infinity. Y 5, vamos a tratar un poco algún consejo o estrategia, sobre todo para la gente nueva que está un poco más perdida a la hora de entrar en este juego, ¿vale? Como conceptos básicos, aquí os pongo 4 iconos que os deberían sonar a simple vista. No vamos a entrar muchísimo detalle en cada uno de ellos, pero sí que vamos a comentarlos así ligeramente para quien tenga algún tipo de duda. La parte superior, donde estáis viendo Ronin y Metamask, son billeteras. Una es la billetera Metamask de toda la vida, es descentralizada y no es únicamente de Axie Infinity, sino que existe para un montón más de proyectos. Luego está la billetera Ronin, que sí que se utiliza únicamente, por lo menos por ahora, para el juego de Axie Infinity, y es ahí donde tienes alojados tus Axies, tus tokens SLP, tus tokens AXS, y todo lo que puedas ir generando en el juego se va recopilando en tu cuenta de Ronin. Así que tanto si tú creas una cuenta nueva de Axie Infinity, pues deberás crear una dirección Ronin, como si eres un becado, pues alguien creará esa dirección por ti y a ti te pasará pues seguramente el código QR o el correo y contraseña para que puedas acceder a esa cuenta que tiene relacionada una dirección de Ronin. En la parte inferior hacemos referencia al SLP y el AXS, que son los dos tokens actuales de Axie Infinity. El SLP es el token que vamos generando a medida que vamos jugando a Axie Infinity. Vamos ganando SLP, que es una criptomoneda que, como cualquier criptomoneda, pues va subiendo y va bajando de valor, y podemos vender en el mercado para obtener o bien otra criptomoneda, dinero o la moneda que queramos, pero podemos venderla. Y AXS es otra criptomoneda que no vamos consiguiendo a medida que vamos jugando, simplemente la vamos a obtener si quedamos de las posiciones más altas del ranking mundial del juego. Nos van a premiar como recompensa con este token de AXS. Aparte, SLP y AXS tiene otros usos en el juego, como podrían ser el tema de la crianza, de los breeds, pero no lo vamos a explicar porque queremos centrarnos en otras cosas y entendemos que el método de crianza, SLP y demás está más destinado a gente que da becas y que ya tienen una inversión en este juego, por lo cual ya así por sí mismo se habrá informado, y esto lo queremos encarar más a la gente que está empezando a jugar, que ha obtenido una beca y quiere saber un poquito más de información sobre el juego, ¿vale? Ya entramos en el punto número 2, donde vamos a empezar a hablar de los Axies. Los Axies no son más que las mascotas o NFTs o bichitos que hacemos que van jugando en el juego y son los protagonistas de toda esta historia. Al final, todo bichito como tal se compone básicamente de 4 estadísticas. Uno es la vitalidad, otra es la velocidad, otra es la habilidad y otra es la moral. Así, muy resumidamente, aquí podéis ver en pantalla lo que es cada una de ellas. La vitalidad básicamente son los puntos de vida, la velocidad es cuánto rápido va a atacar nuestro Axie, la habilidad es cuánto hace daño de combo, y la moral pues también aumenta la probabilidad de golpe crítico, así como también añade más cargas cuando entramos en el modo de última batalla, que también vamos a explicar un poquito más adelante. Y estas 4 estadísticas al final pues forman nuestro personaje.
El tipo de Axis que tenemos, hay un total actualmente de 9 clases, esto puede ir cambiando obviamente sobre la marcha, pero en principio a día de hoy está establecido en estas 9 y cada una de ellas tiene sus estadísticas. Como veis os la comparto también aquí en la parte inferior con cada una de ellas, ¿no? En plan, todas las clases, los 9 tipos que tenemos y cada uno pues la vitalidad, la velocidad, la habilidad y la moral de cada una de ellas. Y aquí muchos de vosotros diréis, vale, pero yo tengo por ejemplo un Axi acuático que en lugar de tener velocidad 39, tiene velocidad, pues me lo invento, 57. Bien, esto es debido porque estas son las estadísticas bases, es decir, cuando tú tienes un personaje que es, por ejemplo, acuático, su vitalidad es 39, su velocidad es 39, su habilidad es 35 y su moral es 27. Pero como podemos ver, luego, según las partes de nuestro Axi y de las cartas que lo componen como tal, pues estas estadísticas se van mejorando, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, pero estas serían las estadísticas base, ¿vale? Por lo tanto, un planta, por ejemplo, es muy complicado, por no decir imposible, que tenga menos de 43 de vitalidad, ¿vale? Porque no resta, como mucho no suma, pero no resta. Para que se entienda esto un poquito mejor, aquí vamos a ver las partes de los Axis. Aquí tenemos un Axi, por ejemplo, que es un pájaro, ¿vale? Ahí lo estamos viendo en pantalla, pero es un pájaro bastante extraño. ¿Por qué? Porque como veis, las partes de su cuerpo que lo componen, pues tenemos dos que son de pájaro, que estas son las que están remarcadas en azul, por así decir. Pero luego tenemos, pues eso, otra parte que es de reptil, un par de partes que es de tipo planta y una última parte que es de tipo acuático. Por lo cual es un híbrido, lo que también se llama pues tutti frutti o como le queráis llamar, ¿no? Hay mucha gente que le llama de diferentes formas. Yo les suelo llamar pues híbrido o compuesto o de un poco un todo, ¿no? Al final estas son las partes de un Axi y como podemos ver los beneficios de las partes, de cada extra de estas partes pues te dan ciertas mejoras. Es decir, tenemos las estadísticas bases que hemos visto en la tabla pasada y luego por cada parte que vayamos obteniendo de extra, por así decir, de nuestro Axi, pues vamos a ir obteniendo ciertas bonificaciones o ciertos pluses. Como veis, las partes que dan más vitalidad son los reptiles, planta y ocaso. Las partes que dan más velocidad son las mecánicas, las acuáticas y las de ave. También están los de Alba, pero esto la verdad es que es un tipo que tiene muy poca gente. Y luego la gente de moralidad más especializadas son sobre todo los tipo bestia y los tipo bicho. Para que se entienda todo esto, en resumen, lo que hemos explicado. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Aquí teníamos el pollo, el pájaro, el ave, que es bastante extraño y es bastante, pues bueno, hecho un poco de cada cosa. Nos vamos a centrar simplemente en la vitalidad, pero todas las estadísticas funcionan de la misma manera. Si nos fijamos en la parte derecha, vemos que es un ave y que un ave por defecto pues tiene 27 puntos de vitalidad, 43 de velocidad, 35 de skill, por así decir, de habilidad y 35 de moralidad. Esto obviamente se va potenciando en función de las partes. Para mi caso, ¿por qué este pájaro extraño tiene en este caso 37 puntos de vitalidad si yo he dicho antes que las aves tienen 27 puntos? Bien, pues son por las partes. Como estáis viendo, por cada parte os he puesto cuánta vitalidad consigue nuestro pájaro. Estáis viendo que por la parte de reptil pues consigue 3 puntos, por las partes de pájaro, que son las dos rosas, consigue 0 puntos, por las partes verde, que son las tipo planta, consigue otros 3 puntos, y por la parte acuática consigue un último punto, por lo cual es un total de 10. Por lo tanto, a este 27 de vitalidad base que tiene nuestro pájaro, se le han de sumar 10 puntos más que obtiene por sus partes. Y del mismo modo, pues también tenemos una bonificación de velocidad la parte de pájaro, y luego la moralidad pues también obtenemos un plus de 4 de moralidad por las otras partes, ¿vale? Esto simplemente, pues bueno, debemos de saber las partes que tiene e ir haciendo el cálculo para tener el total, ¿vale? Pero que tiene sentido y como veis en este ejemplo funciona de esta manera. Ahora entramos también en el tema de las cartas. Como habéis visto anteriormente, tenemos un Axi que se compone por 6 partes diferentes, pero podríamos decir que las dos superiores, es decir, en este caso en la parte derecha estáis viendo una que se llama Trickly y otra que se llama Risky Bear, como queráis llamar, esas dos partes, por así decir, no se tienen en cuenta para el tema de las cartas o habilidades que se les va a asignar
a nuestro Axi. Es decir, sí que se tienen en cuenta, como hemos visto anteriormente en el ejemplo, para si tiene más velocidad, tienes más vitalidad, tiene más moralidad o qué exactamente, para eso sí que cuenta, pero para la parte de las habilidades o de las cartas, se tienen en cuenta simplemente las 4 que estáis viendo en la parte de abajo. Como estáis viendo, aquí corresponde perfectamente. Vemos que este pájaro tiene Trickly y Rescue Bird, que no se cuentan para el tema de las cartas, sí para el tema de las estadísticas. Y luego tenemos, pues eso, Kingfisher, Herbalife, Oranda y Carrot, que como estáis viendo, cada una de ellas hace referencia a una carta que estáis viendo también en la parte izquierda, ¿no? Pues estamos viendo que es una habilidad de tipo pájaro, luego tiene una habilidad de tipo planta, luego una habilidad de tipo agua y luego otra de tipo planta que hace referencia a las partes con las que se ha formado este Axi. Es muy importante saber a la hora de combatir, a la hora de hacer batallas con nuestros Axis, saber un poco cómo funciona y a qué tipos le aplicamos más o menos daño. Por defecto aplicaremos igual daño. Es decir, si nos pone que nuestra carta o nuestra habilidad va a hacer 100 de daño, vamos a aplicar 100 de daño. Pero en función de a quién se lo apliquemos, podemos hacerle más o menos daño. Y la esquema a seguir es este que estáis viendo en pantalla. Como estáis viendo, pues cualquier ave va a hacer un 15% más de daño a cualquier bestia, bicho o mecánico. Del mismo modo, un acuático también va a hacer un 15% más de daño al bestia, bicho y mecánico. Esto es simplemente ir siguiendo el esquemita donde podéis ver los 3 grupos, por así decir, a quién hace más daño y a quién hace menos daño. Por lo cual, si atacamos, por ejemplo, con un planta, atacamos a un bestia o a un bicho, pues obviamente vamos a hacerle un 15% menos de daño. Por lo tanto, nos va a priorizar. Si tenemos, por ejemplo, un planta, nos va a priorizar pegar con este tipo planta a, por ejemplo, un acuático, un ave o un tipo alba, que obviamente pues vamos a, aparte de aplicarle el daño base, un plus del más 15% de daño, ¿vale? Aparte de los tipos que hemos visto de tal, tenemos también los roles, es decir, cada personaje, por sus estadísticas, por sus partes, por su forma de componerse, tiene diferentes roles asignados y que ha de interpretar en cada batalla. Básicamente tenemos los tanques, que básicamente pues será la persona que se encarga de recibir los golpes, soportarlos con cartas de escudo, también dar un poco de utilidad para complicar un poco la batalla al enemigo, robando energía, dando algún tipo de ventaja a nuestro equipo, por así decir. Luego tenemos el rol de apoyo, que básicamente se basa en un poco lo mismo, brindar todos los beneficios posibles a nuestro equipo para, pues eso, impedir que el contrario pues pueda jugar libremente, ya sea quitándole energía, robándole cartas, deshabilitándole algún tipo de opción, o simplemente stuneando o controlando los axis del enemigo para que no pueda atacar o hacerle algún tipo de control. Como veis, los tanques por excelencia normalmente son los de tipo planta. Luego tenemos los tipos de apoyo, que los podemos resumir en los tipos bicho, reptil y planta también, en cierta forma. Luego tenemos los fulminadores, que podemos decir que es la gente que más daño hace o más DPS hace, por así decir, y que aparte pues también destacan por su rapidez. Es decir, no simplemente pegan mucho, sino que aparte son muy rápidos, por lo cual luego veremos que también eso influye bastante en el tema de los turnos. Así que es gente que va a atacar posiblemente antes que tú y aparte va a hacer muchísimo daño. Los que más destacan en este punto de fulminadores, por así decir, son los aves y acuáticos. Luego tenemos la gente de combos o críticos, que es gente que también hace muchísimo daño, pero en su defecto, por así decir, es que atacan menos rápido que un fulminador. Estos lo podríamos traducir también en los tipo bestia. Y luego tenemos los tipos rastreadores o tipo asesino, o los tipo backdoor, por así decirles, que son aquellos axis que pueden dar prioridad a matar a algún tipo de axis en concreto. Es decir, tú por defecto puedes tener un tanque que va a ser el encargado de soportar todo el daño en la parte frontal de la batalla, pero si alguien tiene un tipo rastreador, puede evitar ese tanque y ir directamente a pegarle a, por ejemplo, a tu fulminador para eliminar todo ese daño que tú tienes y así complicarte un poquito más en la batalla. Normalmente los que hacen este tipo de rol son los tipo ave también.
Y ahora que estábamos hablando un poquito de cómo evitar la parte frontal, es bastante interesante analizar un poquito cómo funciona el posicionamiento de este juego para saber cómo posicionar nuestros axis de forma correcta y no hacerlo a lo loco, ya que todo tiene cierto orden. Al final vamos a hacer un equipo de 3 axis. Como hemos dicho, normalmente lo más común o lo que se aconseja para la gente nueva sobre todo es un tanque, un personaje que sea bastante rápido, un fulminador, y luego pues un tipo de críticos o un tipo de soporte, de apoyo. Así que normalmente esto se puede traducir básicamente en poner un planta en la parte de adelante como tanque, en la parte del medio poner ya sea un personaje de combos o críticos como podría ser un bestia, como también se puede poner alguien que sea un poco soporte, ya sea un planta, ya sea un acuático que tenga robo de vida, un bestia pero que también tenga robo de energía y robo de carta, etcétera. Y luego en la parte más alejada o más lejos, por así decir, poner el personaje que más pegue, ya sea un ave, sea un acuático, sea un reptil, sea algún tipo de estos que pueden ser muy molestos y que tienen muchísimo daño. Porque por orden, nuevamente vamos a priorizar, como estamos viendo en la parte derecha, vamos a priorizar al que tenemos justo delante o al que tenemos más cerca. Por lo cuanto, mientras más lejos pongamos a nuestro Axi de la batalla, pues más va a costar que vayan a hacerle daño a él directamente, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, el posicionamiento, si es recto, es 100%, no hay ningún tipo de duda. El Axi sabe perfectamente a quién tiene que atacar, va a atacar al que tenga enfrente. Y si nos encontramos que dos Axis están en la misma posición, pero uno está arriba y otro está abajo, como en el ejemplo número 1 de arriba, pues vemos que hay 50% de probabilidades de que ataque al de arriba, como también hay 50% de probabilidades de que ataque al de abajo, ¿vale? Así que esto hay que tenerlo en cuenta, porque hay gente que juega con estos posicionamientos y luego, pues obviamente, podemos pensar que vamos a hacer un ataque al de arriba, pero realmente lo vamos a hacer al de abajo, así que hay que tenerlo bastante en cuenta. Si los ponemos los tres en fila, pues obviamente se va a ir priorizando los que están más cerca y luego se van a ir priorizando los que están más lejos. Llegamos ahora al tema de los turnos. Vamos a explicar un poquito cómo funciona el modo de batalla, porque esto se representa por modo de turnos. El modo de turnos va a indicar qué axis atacan primero y se va a hacer un orden. Como estáis viendo en pantalla, pues ronda 1 y los 6 axis pues tienen un orden. Vemos que los dos primeros del equipo azul van a atacar primero, luego en tercera, cuarta y quinta posición van a atacar los del equipo contrario y por último va a atacar, podemos suponer que es un axi mío, que va a ser el último que va a atacar. Este orden se define en base a los criterios que estáis viendo, es decir, los que tienen más velocidad van a atacar primero, luego se tiene en cuenta la vitalidad, luego la habilidad, luego la moral, y en caso de que todo esto sea exactamente igual, se tiene también en cuenta el ID de generación del propio axi. Es decir, el que se haya generado antes, que tenga un ID más antiguo, va a atacar antes que el que tenga un ID más nuevo. Normalmente esto no hace falta porque ya simplemente por estadísticas de velocidad, vitalidad, moral y habilidad ya no se llega a analizar ni siquiera el número de axis si uno se ha creado antes o se ha creado después. Pero que sepáis que funciona de esta forma. Obviamente los axis más rápidos, que tengan más velocidad, van a atacar siempre más rápido o antes en cuanto al turno que los otros, ¿vale? Por ejemplo, un axi tipo planta suele ser de los que tienen menos velocidad o de los que son más lentos. Por eso en este ejemplo el tipo planta atacaría en la posición número 6, mientras que el ave y el acuático, que suelen ser los más rápidos, atacan en la posición 1 y la posición 2 respectivamente, ¿vale? Algo que también es bastante importante de explicar en cuanto a Axi, en cuanto a los combates, es que los combates se producen en base a energías. Es decir, tenemos una cosa que son las energías y que esas energías nos hacen poder liberar una serie de habilidades o de cartas, que la vamos a ver un poquito más en detalle. Pero obviamente está bien saber cómo funciona la energía, cómo vamos a conseguir energía y cuánta energía contamos para poder haciendo un conteo de lo que tenemos y también de lo que tiene el contrario. Depende del modo de juego que tengamos, que se puede traducir en aventura o en arena, pues como veis son 4 de energía en arena, en aventura al principio y luego 3 cada ronda y en arena al revés. Empezaremos con un total de 3 de energía en arena y cada ronda obtendremos 2 de energía adicional. Obviamente esto puede cambiar en base a las cartas que vayamos jugando, si vamos robando energía, si vamos obteniendo energía con alguna carta o habilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos son las bases y en función de esto podemos ir calculando un poco
pues lo que podemos tener o lo que tendrá también el enemigo. Y como decía, es bastante importante tener en cuenta que todo esto funciona en base a cartas, y por lo cual debemos de saber las cartas cómo funcionan y el detalle de las mismas. Así que aquí estamos viendo un ejemplo de una carta que, como veis, pues bueno, hay un indicador que es el costo de energía, es decir, cuánta energía nos va a costar. Es decir, como hemos visto antes, podemos tener un indicador de energía que nos va diciendo la energía que tenemos. Pues si tenemos una energía únicamente, podríamos utilizar esta carta que estáis viendo, por ejemplo, en pantalla. Luego vemos el nombre de la carta, que se especifica también ahí. Luego la parte de la espada es el daño de la carta, y la parte verde, por así decir, es el escudo o protección que otorga el usar esa carta. Y luego obviamente tenemos una descripción donde nos explica, por un lado, qué es lo que haría esa carta, y también hay algunas cartas, no todas, que aparte pues tienen algún efecto adicional, como en este caso, que aparte de usarlo, aplicar el 80 de daño, el 40 de escudo y costarnos 1 de energía, pues aparte también destruiríamos 1 de energía de nuestro oponente. Por eso digo que podemos calcular un poco la energía que le queda a nuestro adversario, porque sabemos lo que va generando cada ronda, porque vemos las cartas que va usando y podemos ir descontándolo, y porque aparte le podemos ir robando energía con nuestras cartas. Esto también es bastante importante y muy poca gente lo explica o lo analiza en detalle, y es la totalidad de cartas para crear un mazo de Axie Infinity. Al final un equipo se compone de 3 Axies, cada Axie va a dar un total de 8 cartas al mazo. Al final son 2 cartas por cada habilidad o por cada parte, es decir, si un Axie se forma por 4 cartas, pues simplemente va a dar 2 de cada una de ellas, haciendo un total de 8 cartas, ¿vale? Y esas 8 cartas, como somos 3 Axie, pues van a dar un total de 24 cartas, por lo cual nuestro mazo de batalla se va a componer de un total de 24 cartas que nos van a saliendo de la diferente forma. Como estáis viendo aquí, las cartas que se van robando por ronda en aventura son 6 al principio de cada ronda, de cada oleada, mejor dicho, y 3 por cada ronda. Y en el modo de arena pues son 5 al principio del combate. Nada más empezar ya empezamos con 5 cartas, que pueden ser para un Axie o para otro, o compartidas entre los 3. Y luego, cada turno que vamos pasando o combatiendo, vamos a tener 3 cartas adicionales, ¿vale? Así que esto hay que tenerlo en cuenta, tanto las cartas como el factor de energía que hemos explicado anteriormente, de que cada ronda iríamos ganando 2 energías. Por lo cual ya sabemos que cada ronda que pasemos vamos a obtener 3 cartas y 2 de energía, por lo cual ya podemos ir calculando un poco los combos, las cartas que vamos a tener y lo que podremos hacer en el futuro, ¿vale? Por otro lado, tenemos una cosa bastante importante que hemos hablado antes de última batalla, que también se le conoce como Land Stand, que es un factor determinante o importante a tener en cuenta cuando se está en combate en Axie Infinity. Al final es un modo que se aplica cuando el Axie llega a 0 de su vida, es decir, cuando está, en vez de morir, entra en un estado así como de fuego, donde tiene la opción de poder atacar nuevamente, ¿vale? Nuevamente de atacar o de ser atacado. Obviamente está como vivo, está como renacido, y se puede hacer algún tipo de acción con ese Axie, por lo cual no está simplemente muerto. La probabilidad de quedar en última batalla, como aquí pone, se ve incrementada cuanto mayor sea la cantidad de moral. Y también, obviamente, cuanto más moral tenga, más stacks tiene de última batalla. Es decir, podemos tener un Axie que simplemente tenga un stack de moral, por lo cual simplemente va a dar o aguantar un ataque. Pero también podemos llegar a tener un Axie con muchísima moral, como podría ser, por ejemplo, un bestia, donde va a acumular pues más stacks de moral, por lo cual puede llegar a pegar o a recibir entre 3 y 5 golpes aproximadamente, ¿vale? Dicho esto y explicado, también es muy importante conocer los buffs o mejoras que podemos dar a nuestros personajes. Aquí estáis viendo 3 bastante básicos. Uno son el incremento de ataque, que aumenta, pues bueno, que estamos viendo que aumenta un 20% el daño del próximo ataque. Luego también podemos hacer un incremento de la moral, también es un 20%, y un incremento de la velocidad de ataque, que también se puede incrementar pues un 20% para la próxima ronda. Son 3 cosas a tener en cuenta de cara a que podemos ir modificando nuestras estadísticas base. Es decir, si aumentamos la velocidad, pues podemos estar por delante de un personaje que a priori, por su base o por su genética,
era más rápido que nosotros. Así que es también bastante importante jugar con todo esto y tenerlo en cuenta. Del mismo modo que existen los bufos o las mejoras, también existen las cosas que son lo contrario. Son cosas que nos complican un poco o que no tenemos en cuenta, pero que sí que nos perjudican un poco en lo que es la batalla. Como veis, hay bastantes más. Tenemos el reducción de ataque, que no deja de ser lo contrario de lo que hemos visto antes. Reducción de la moral, reducción de la velocidad. Luego también tenemos efectos de veneno, donde nos van haciendo daño. El aroma, donde automáticamente se selecciona como objetivo. Tenemos el frío, el miedo, el frágil, aturdido, dormido, letal, maleficio y apestoso. Como veis, cada uno tiene su explicación. Podéis pausar el vídeo, podéis leerlo con calma, pero sí que es importante que sepáis qué es cada cosa, porque luego os encontraréis en batallas, sobre todo en PvP, gente que os hace pues letal, vosotros no tenéis muy claro qué es lo de letal, y luego veréis que el próximo golpe que os da hace, en este ejemplo, un crítico y os baja media vida y diréis, ¿qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que antes te ha puesto una carta que te ha dejado el estado de letal, por lo cual el siguiente ataque pues te hace muchísimo daño, ¿vale? Y ahora entramos ya en la parte de los modos de juego. Para todo tipo de modos de juego, normalmente, si queremos sacar el máximo jugo posible, necesitaremos energía diaria que nos van dando la gente de Axie, y que una vez que la consumimos no podemos tener más energía hasta que no vayamos esperando cierto tiempo, ¿vale? Por defecto la cuenta tiene un máximo de 20 de energía al día, que se va restaurando cada 5 horas, aunque bien es cierto que actualmente la están dando del tirón, es decir, a partir de las 2 de la madrugada hora española aproximadamente, pues están dando toda la energía de golpe, es decir, no están dando 5 de energía cada 5 horas, sino que de golpe te están dando las 20 energías y tú las gastas como quieras. Y esto es si tienes de 3 a 9 Axies, te van a dar 20 de energía. Si tienes de 10 a 19 Axies, te van a dar 40 de energía. Y si tienes más de 20 Axies, pues ya te van a dar 60 de energía. Por lo cual, obviamente, pues puedes hacer muchas más batallas, puedes hacer mucho más PvP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los modos en los que podemos jugar? Actualmente simplemente existen dos modos muy facilitos, que son el modo de aventura, también conocido como PvE, y luego también veremos otro modo que será el PvP. En el modo PvE, si tienes energía, ganarás experiencia y SLP. Si no tienes energía, puedes únicamente ganar SLP hasta el límite diario, que actualmente es de 50 SLP. Por lo cual aquí hay que tener en cuenta si tienes energía o no tienes energía, o cuál es realmente la estrategia que quieres seguir. Es decir, si quieres ir aumentando el nivel de tus Axies, si únicamente quieres SLP. Esto en la última parte del vídeo vamos a explicar algún consejo o alguna estrategia para intentar priorizar un poco esto e irlo mejorando según cada uno en la situación que se encuentre. Luego también, como comentábamos, tenemos el modo PvP, modo arena, el cual es un ranking de toda la gente que está jugando al juego, y en función pues, de eso te da un ranking, una serie de copas. Y obviamente pues tú te emparejas contra alguien que tenga unas copas o un ranking parecido, y si ganas pues subes de ranking, y si pierdes pues pierdes la posición del ranking, por así decir. Aparte de esto, si tienes energías disponibles, consigues SLP si ganas. Si pierdes, no consigues absolutamente nada, y si empatas, consigues la mitad de SLP del que conseguirías en una victoria, ¿vale? Lo digo porque esto es bastante importante, porque hay gente que cuando no tiene más energía, pues intenta subir de ranking, y luego, como a mayor ranking, mayor recompensa de SLP, luego cuando tiene energías, vuelve a jugar. Cuando tiene energía vuelve a jugar ranking, por lo cual consigue más SLP que si hubiera dejado la cuenta ahí sin hacer absolutamente nada, ¿no? Son estrategias varias que cada uno va utilizando un poquito en función de su conocimiento, su equipo y sus ganas de ir progresando en el juego. Aparte de todo esto, de los modos que existen, también tenemos la misión diaria, la cual podemos ir completando diariamente, y la verdad es que es muy recomendable hacerla cada día, porque nos supone un bonus de 25 SLP adicionales cada día, que nos dan de forma totalmente gratuita, por así decir. Simplemente debemos de dar clic en hacer el check-in de cada día, diario, luego completar 10 veces el modo de aventura, y luego ganar 5 PvPs o 5 arenas, ¿vale? Así que esto debería ser algo que hagamos siempre, y siempre tener este plus.
Y por último, sin enrollarme ya mucho más en este vídeo o en esta guía, la cual podéis volver a ver cuando consideréis, por si algo no ha quedado del todo claro, me despido con unos consejos o estrategias, sobre todo para la gente que está comenzando con Axie Infinity o que estos nuevos cambios no saben muy bien cómo le aplican. Actualmente lo más recomendable, por así decir, es si eres nuevo en el juego, es decir, empiezas con tus Axies al nivel 1 o un nivel muy bajo, lo más recomendable es que empieces gastando toda la energía en aventura. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tus Axies vayan subiendo de nivel, por lo cual el modo aventura, farmear el SLP del modo aventura te va a ser mucho más sencillo, vas a requerir mucho menos tiempo y aparte pues va a ser mejor para futuro para ti. Es decir, si no gastas la energía en ir subiendo de nivel tus Axies siempre van a estar al nivel 1 y vas a tardar siempre muchísimo en conseguir los 50 de SLP del modo aventura como el resto de tareas. Si priorizas al principio subir de nivel tus Axies, luego todo es mucho más fácil y requiere bastante tiempo. Requiere bastante menos tiempo, ¿vale? Cuando tengas un nivel de aproximadamente más 15 de nivel de Axies, puedes dedicar 10 energías a aventura y 10 energías en arena. Con esto vas a conseguir ir siguiendo subiendo el nivel de tus Axies, pero un poco más tranquilo, y aparte ir consiguiendo también el extra de SLP que puedes ir obteniendo en arena. Más que nada porque con 10 energías al nivel 15 ya deberías de conseguir sin muchos problemas los 50 SLP que puedes ir obteniendo como máximo límite diario en el juego, ¿vale? Así que es hacer este híbrido para ir subiendo de nivel tus Axies y aparte ir consiguiendo también el plus de SLP que te aporta el modo arena. Luego, cuando tengas los Axies aproximadamente al nivel 18, puedes dedicar 5 energías a aventura para lo mismo, para ir siguiendo un poquito de nivel y simplemente con 5 energías podrás subir de nivel y completar la misión diaria, por así decir, que te pide. Y luego el resto de 15 energías lo puedes gastar en arena para priorizar simplemente todo el plus que tengas en el modo de arena, ¿no? Todo el SLP que puedas coger, pues mejor. Y luego a partir del nivel 20, pues ya puedes dedicar toda tu energía en arena. El objetivo de esto es que cuando ya tengas nivel 20, por un lado, vas a poder farmear los 50 SLP del modo aventura muy fácil, te va a requerir muy poco tiempo, te va a requerir nada de energía porque ya no te es necesario que subas más los Axies de nivel, porque como digo, ya puedes farmear el SLP de aventura muy fácil. Aparte, sobre este nivel más o menos, vas a poder pasarte los niveles que te dan un plus de SLP, como podría ser el nivel 21. Y una vez que te pases el nivel 21, pues tampoco tiene mucho más sentido ir subiendo de nivel los Axies actualmente, porque ya digo, al final la recompensa de SLP es la misma y la vas a poder obtener de forma fácil. Así que lo más recomendable cuando llegues a este punto es dedicar toda tu energía al modo de arena para intentar conseguir el máximo de SLP posible. Y como indico aquí, cada día hay que completar el bonus diario de SLP, que son de 25 SLP. Y con esta estrategia, pues se trata en ir subiendo de nivel tus Axies a medida que también vas consiguiendo el máximo de SLP posible. Y en unas pocas semanas, desde que empieces a jugar, pues podrás dedicar muy poco tiempo a farmear el SLP de modo aventura sin problemas y aparte aprovechar al máximo la energía para conseguir un plus de SLP en el modo de arena. Así que nada, esto es simplemente una estrategia que estamos utilizando, que hemos ido analizando y que creemos que es buena y recomendable. Obviamente cada uno que utilice la suya, la que le vaya mejor o la que le guste, pero creemos que esto puede ser una buena opción y por eso lo compartimos. Así que nada, esto es todo. Sé que el vídeo se ha hecho un poco largo, un poco denso, pero claro, para explicar todo esto, todos los conceptos que se quieren explicar, pues la verdad es que he intentado ir rápido y ser concreto, pero obviamente pues se necesita de cierto tiempo. Así que nada, esto es todo por mi parte, un saludo, ya sabéis que os podéis suscribir, darle a like y compartir este vídeo con quien les sea útil. Y nada, esto es todo, nos vemos en la próxima, hasta luego.